¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta a Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, sigan nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian_Emprendementes. Sigan y compartan nuestro contenido. Y también sigan y compartan el contenido de nuestros patrocinadores que hacen esto posible y de nuestro invitado, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. El invitado del día de hoy es un amigo y mentor. Yo siempre hablo de él. Yo creo que una de las lecciones más importantes que a mí me dieron cuando yo estaba en el banco, irónicamente, la da el abuelo de este señor que está aquí, que es el señor Julio Spiegel, que tiene su mismo nombre. Y el señor Julio Spiegel le dice a mi ex jefe, Julio Spiegel primero, le dice a mi jefe, Roberto Ureña, en Banco General, le dice, hey, en ese momento, Roberto Ureña fue mi jefe en Banco General, pero él era un oficial joven en ese momento, y le dice el señor Spiegel a mi ex jefe Roberto Ureña, le dice, mira, Roberto, el secreto de esto de hacer negocio y de emprender y hacer plata es que tu válvula de entrada sea más grande que tu válvula de escape. O sea, la historia de la realidad, y yo quiero que el señor Julio Spiegel III cuente un poco de su abuelo, porque la historia de él es esas historias de esos emprendedores icónicos aquí en Panamá, de esa gente, de esos self-made men que vinieron de la nada y encontraron su camino como lo encontraron y fueron empresarios, fueron personas que vienen una vez cada 200 años, 300 años aquí en Panamá, porque es la realidad, ¿no? Cuéntame un poquito cómo arranca antes de que comiences en tu historia per se, porque tu historia va muy aunada y arraigada a esas lecciones tan icónicas e importantes como la que le da tu abuelo a una persona que era jefe mía, y esa persona me la da a mí y ahora yo se la doy a la gente que nos ve aquí. Lo malo es que le dijiste que ahora está viejo, porque viste que estaba joven antes. Pero no, sí, primero que todo, gracias por la invitación, Brian, y bueno, todos ustedes. A mí definitivamente que me encanta hablar de mi abuelo y de mi familia, pues por cuando estamos hablando de temas de ellos no le llamaban emprendimiento, esa palabra es como más nueva. Sí, eso no existía antes. Eso se llamaba trabajar. Pero mi abuelo queda huérfano muy joven. Y bueno, ellos vivían en Santiago. Mi abuelo nació en Santiago y vivía en Santiago. Y se casó con mi abuela, que también era de Santiago. Obviamente, si tú eres de Santiago, te gradúas en la normal. Y eres maestro. Y por alguna razón, yo creo que era más mi abuela que mi abuelo se obsesionó con que la educación de mi papá y de mis tíos, una mujer y 3 hombres, mi papá es el segundo, la mayor es la mujer, tenía que ser una educación de calidad porque esa era la forma en que ellos iban a poder aspirar a un mejor futuro. Por alguna razón se obsesionaron con que estuvieran en Estados Unidos, pero obviamente con el salario de maestro de escuela de la escuela normal no iba a poder hacer eso. Entonces mi abuela se queda como profesora y mi abuelo se convierte en transportista. Ok. Ellos, lo cómodo era que vivían enfrente de la normal. Uh-huh. Y mi abuelo, con la plata que había ahorrado, se compró un carro sin llantas. Y se consigue un amigo que le rentaba las llantas. Ahora, yo no me puedo imaginar cómo era ese camino. Digo, hoy da pereza ir a Santiago, no sé si me explico, 3 horas, 4 horas, tráfico. En esa época tuvo que haber sido mucho. Pero bueno, el hecho de que fuera difícil fue lo que lo convirtió en una ventaja competitiva, porque él era el que iba a Panamá, el que se aguantaba todo eso, no había Puente de las Américas, ferry y todo, y él traía mercancía, o sea, le hacían encargos, era como encargos, hey, dame $100 y yo te traigo, bueno, posiblemente no eran 100, posiblemente eran 5, y tú me traes X o Y. En algunas ocasiones, él se dio cuenta de que el camión venía vacío, pero él ya tenía ahorrado. Uh-huh. Y lo que hacía era que compraba lo que ya sabía que eventualmente le iban a pedir. Una estufa, un motor de lancha, un bloque, un cemento. Y los guardaba en el garaje. Como empezó Steve Jobs, digo, mi abuelo nunca llegó a hacer como esas fortunas, pero lo guardaba en el garaje. Y cuando la gente venía y decía, quiero una estufa, quiero un motor de lancha, quiero un poco de cemento, quiero una... Entonces él decía, yo no tengo que ir a Panamá, ya yo lo tengo aquí, te lo vendo. Y obviamente si te ahorras el día, le subes margen. Uh-huh. Se compró el terreno de al lado y funda
y funda su tienda, era de ferretería. Y bueno, así fue evolucionando. Después se metió en ganadería. A mí me costó entender qué es lo que hacía, porque en realidad él no vendía ganado para comer. Él estaba en la genética de sementales. Ok. Pero bueno, definitivamente que fue un gran ejemplo en distintas... Era un hombre de pocas palabras. Si yo te puedo contar 3 historias de él, pero las 3 son poderosas. Las 3 son poderosas. Son trascendientes. ¿Y cómo queda entonces? Bueno, tu papá entonces estudia en los Estados Unidos porque lograron... Todos tuvieron ellos logran ese objetivo. Claro. Ellos logran ese objetivo y mi papá termina estudiando. Obviamente la deficiencia número 1 de todos nosotros era hablar inglés. Uh-huh. Así que él se va y una cosa lo llevó a terminar en Missouri, donde él estudió ingeniería eléctrica. Y bueno, yo creo que de alguna forma el ADN de mi abuelo se le pasó a mi papá y mi papá decidió, yo no quiero trabajar con mi papá, yo quiero hacer mi propia cosa. Irónico, porque tenía, digamos que algo muy seguro y ya andando con la empresa familiar, ¿no? Que es muy atípico también. Sí, y además mi mamá es de Santiago, o sea que no era como que me voy a quedar en Panamá porque mi esposa es panameña. Claro. Era simple y llanamente que mi mamá era de Santiago, pero él como que tenía esa vena de que yo tengo que hacer algo. Pero al haber estudiado ingeniería eléctrica, obviamente que el norte... mi papá estudia en la época donde la telefonía empieza a coger un auge. Uh-huh. Y esas oportunidades de innovación no iban a estar en Santiago. Claro. Entonces, bueno, él regresa de la universidad, se empieza a trabajar. Él tenía 2 oportunidades de trabajo en Fuerza y Luz, lo que eventualmente fue el IRRE y el Intel. Correcto. Y la otra era una pequeña empresa llamada Sonitel. Okay. Que era como que el agente local de Ericsson, la compañía que todo el mundo conoce de Suecia. Ajá. Y a él lo contrataron como el único ingeniero a cargo porque el negocio de Ericsson en esa época era venderle las centrales telefónicas a la empresa de teléfonos estatal. Ok. Él regresó en el año 70. En el año 71 o a finales del 70 le dicen, te tienes que ir a Suecia a entrenarte. En esa época los trainings no eran por Zoom y no demoraban 2 semanas, duraban 1 año. Okay. Él era novio de mi mamá y mi mamá le dijo, si tú te vas a donde la sueca sin mí, no hay más. Aquí no hay más, exacto. No hay más noviazgo. Entonces, se casaron el 2 de enero y el 8 de enero, creo que hoy se fueron para Suecia. Yo hasta creo que pensaban que iban para Suiza, para serte sincero. Y bueno, 8 meses y medio más tarde nací yo allá en Suecia. Ok, ¿tú naciste allá? Yo nací en Estocolmo, Suecia, sí. Nunca he ido, solo he regresado. Ok, o sea que después que regresaron ya más nunca... La verdad no sé, no ha sido como una meta de regresar, pero sí, nací en Estocolmo, Suecia. Ok, y entonces llegan a Panamá y tu papá sigue trabajando entonces en la empresa. Sigue trabajando en Sonitel. Sonitel era una empresa de un sueco que se llamaba Tore Korch. Uh-huh. Pero como que de alguna forma o manera su familia no estaba interesada en seguir con el negocio y a lo largo de los años mi papá tomó la decisión de comprarle la compañía. Okay. Y recuerdo esos momentos porque era como que un leverage buyout. Yo dije, leverage buyout, vamos a investigar eso. ¿Y tú qué edad tenías cuando tu papá termina comprándole? Bueno, 79 compró la mitad. No recuerdo exactamente la fecha de la otra mitad. Pero 79 yo tenía 8 años, nací en el 71. Ok. Entonces, ¿cómo entras tú en este mundo de las telecomunicaciones? Digo, tu papá es un ingeniero y entonces tú también puedes decidir ser otra cosa. Tú puedes decidir ser un doctor o irte a trabajar a Santiago con tu abuelo, etcétera. O sea, ¿cómo quedas tú en este...? Bueno, mi abuelo, regresando un poco a mi abuelo, era un... no sé cuál es la palabra en español, pero es como do it yourself. O sea, mi abuelo era el que arreglaba el motor, uh-huh. el que iba a la finca. Uh-huh. O sea, esa época tú no contratabas a la gente para que hicieras cosas, tú aprendías a hacer las cosas. Y eras tú el que sabía hacer de todo, el que de verdad eras un berraco, por decirlo así. Uh-huh. Así que bueno, esa formación venía ahí metida y cuando yo crecí, en mi casa había un cuarto de revelado de fotos, porque a mi papá le gustaba la fotografía. Uh-huh. O sea, un cuarto oscuro de esos que... Uh-huh. Y los líquidos y todo. Nosotros aprendimos la expansión de la terraza no la hizo nadie, la hicimos nosotros. Bueno, la hizo mi papá y nosotros medio que ahí repellábamos o hacíamos algo.
La casa nunca se contrató a nadie para que la pintara, nosotros la pintábamos. Irónicamente, eso sí era medio yeyezón. Nosotros teníamos una central telefónica en la casa en 1974. Okay. Lo único malo es que estaba en mi cuarto y hacía mucha bulla porque no era digital, era analógica. Ajá. Y entonces ahí empezó el interés en el tema de la tecnología. Y también la formación de hoy tal vez es un poco más liberal. Uno le dice a los hijos, hey, la verdad, estudia lo que quieras, tú sabes dónde empieza, no sabes dónde termina. Pero en esa época sí había como que un mandate de que, hey, la cosa, el negocio familiar, o sea, va por aquí. Claro. Después vino el mundo de las computadoras. Y como éramos los innovadores, pasamos de teléfonos a computadoras. Creo que había... ¿Cómo fue esa migración? Porque yo creo que tú has visto esta evolución desde el punto de vista de consumidor y también de proveedor, donde aquí tener una computadora en Panamá era un lujo. Bueno, era... Las primeras, ¿no? Inclusive hasta para empresas, tú tener una computadora... Nosotros teníamos un negocio que se llamaba Radio Shack Computer Center. Y yo te puedo decir con un nombre y apellido quiénes tenían las computadoras, porque eran 4 o 5. Wow. Y costaban 5 o 6 mil, 7 mil dólares. O sea, no era un producto democratizado. Es más, yo recuerdo en esa época que Bill Gates decía, cuando llegó el acuerdo con IBM de MS2, ajá, va a haber una computadora en cada escritorio y en cada casa. Y yo mismo decía, o sea, no va a pasar. Hoy en día, sí, obviamente que su visión sí se cumplió, o por lo menos hay 3 y 4, ¿no? Digo, definitivamente yo no descarto que hay lugares que debería haber y que no los hay, y eso ya es un tema más de inclusión y social, pero digo, lo que tenemos hoy es, es esto, que estamos todos pegados a esto. No, en el principio lo de la computadora era como un hobby, o sea, era como que, hey, este es lo que hacemos para entretenernos, porque en realidad la comida la traía a la casa en los teléfonos. Claro. Pero terminó siendo una muy buena idea. Y se convirtió en un mantra de nosotros, ¿no? Porque para el año 97 ya no era Intel, sino que se había hecho la privatización de las empresas mixtas y se había licitado la frecuencia celular que se la gana Bell South. Y ahí es donde llega Cable and Wireless. Correcto. Que antes era Intel, que era en realidad el único cliente que nosotros teníamos. Y afortunadamente Ericsson era una empresa de vanguardia, era como decir el Apple de los celulares de hoy o el Android. Y Bell South compró equipo Ericsson, Cable and Wireless compró equipo Ericsson, todo era Ericsson. Y bueno, lo que ocurrió fue que Ericsson decidió que ya no nos necesitaba, sino que se iba a venir a Panamá y armar su propia oficina. Okay. O sea que lo que fue muy, tal vez, lucrativo y bueno, se desvaneció. O sea, esa línea de negocio, ustedes le dijeron de que ya no vamos a hacer más proveedores. No lo hicieron de una forma, yo diría que, yo no podría decir que fue no elegante y no justa, pero sí fue como que hey, ya va a pasar. Ya no venden más Toyota. Así. Y entonces, ¿ya habían entrado ustedes? No, yo acababa de regresar de la universidad. Y para serte muy sincero, yo me gradué en la invasión. Y estudié, me preguntaste hace un rato, pero mientras todos mis amigos decían, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo decía, yo quiero trabajar en Sonitel y ser ingeniero en telecomunicaciones. Y eso fue lo que estudié y eso fue lo que hice. Pero yo regresé de la universidad obsoleto porque resulta que en el 94 nació el Internet. Y fue en ese momento que dijimos, ok, la nueva comunicación no va a ser a través del teléfono, va a ser a través del Internet. Yo sé que nosotros llamamos al celular teléfono, pero en realidad es una ventana al Internet. Y bueno, nos montamos en unos aviones y fuimos a buscar distribución de compañías. Algunas de ellas hoy en día no existen, pero se convirtieron en las compañías más importantes. Y ese fue nuestro giro. Ahí fue donde le dimos la vuelta al negocio. Ya era algo que sí hacíamos nosotros, no éramos como el agente de Ericsson, sino que de verdad éramos los que estábamos, tuvimos que aprender, estudiar, contratar ingenieros. Los ingenieros no salían de la universidad sabiendo de esto. Y había varios componentes, eran las computadoras, eran los servidores, eran los sistemas operativos. Ahora como que a nadie le importa eso,
y todo se interconecta, pero en ese momento la forma de que yo te mandara un archivo era con un disquete. Claro. Y si el disquete no había sido grabado en el mismo formato, no iba a poder ser leído. Pero bueno, eso sí, una cosa llevó a la otra y después vino, bueno, lo que fue Sonitel hasta el año 2014, ¿no? Entonces, háblame de esa parte también, porque eso también fue como que un hito, algo innovador, o sea, digo, algo que no era común ver esta clase de buyouts o de transacciones cuando tú vendes la empresa enteramente. En los Estados Unidos eso es muy normal. Todas las semanas hay un buyout de algo, de alguien. Es más, la gente hace empresas para venderlas, literal. O sea, nace con el objetivo de venderlas. Nace con el objetivo del exit, pero aquí en Panamá eso no era así, porque era una empresa familiar. Esa era una empresa que tú decías, hey, esta va a ser la empresa de mi familia. Tú eras un hombre relativamente joven también, o sea que no era un tema de sucesiones, que bueno, ya ninguno de mis hijos está, ya estoy ya a una edad avanzada, no sé qué hacer con esto, bueno, voy a ver quién me la quiere comprar. O sea, y hacer eso de esa manera fue algo que no era lo usual aquí en Panamá. ¿Cómo fue cómo fue esa historia? Porque... Bueno, primero que no fue planeada. Y todos los que son de empresas familiares entenderán que dejar el legado familiar tiene un tema sentimental. Sí. Pero es que la historia se va construyendo, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelo, bueno, una vez yo estaba en la finca con mi abuelo. En esa época como que cuidar a los niños no era tan importante, así que me dieron un caballo, me caí, regresé llorando. Tenía el brazo fracturado y mi abuelo me regañó y me dijo, hey, Julio, ¿tú por qué estás caminando y no estás en el caballo? Yo digo, bueno, pues me duele. Y me dijo, hey, tú cada vez que te caes del caballo, te montas de vuelta. Yo tal vez en ese momento pensé, mi abuelo es un viejo que ya se está poniendo loco. Pero de verdad lo internalicé con el tiempo y entendí que cada vez que te caes del caballo te tienes que montar de vuelta. Y definitivamente que la invasión fue un golpe a todos los negocios, como ahora, si queremos entender lo que le hizo la pandemia a los negocios, ¿no? Fue así de intenso, tal vez más corto, pero intenso. Y a lo largo y después vino lo de Ericsson, que nos caímos del caballo, nos montamos de vuelta. Dijimos, bueno, ¿qué es lo nuevo y lo mejor? Nos fuimos quejado, pero lo que hicimos fue, bueno, viene el Internet. Hoy es fácil decir qué rico es haber invertido en Internet en el año 94, pero... Y tampoco te voy a decir que éramos unos visionarios, nos pudo haber salido mal la jugada, como muchas veces nos salió. Pero en 2005, 2004, nos acordamos mucho de la invasión. Y dijimos, ¿y qué pasa si a Panamá le va mal? ¿Qué pasa si pasa lo mismo que ya había pasado? Entonces tomamos la decisión de hacer algo que eso sí era disruptivo, porque no muchas empresas panameñas lo han hecho, o lo hacían, o lo han hecho, para serte sincero. Era la expansión regional. Abrimos en El Salvador, abrimos en Nicaragua. ¿Por qué? Porque eran los lugares donde nos daban las distribuciones. Después abrimos en Perú, después abrimos en Guatemala. ¿Y quién abría? ¿Ibas tú y tu papá y comenzaban a tocar puertas, se bajaban de un avión y llegaban? Lo único que hacíamos era conseguir un hotel bueno, porque no queríamos que... ¿sabes? La reputación de esos países no era como que era seguro, ¿no? Pero fuera de eso nos montamos en el taxi y empezamos a tocar puertas. O sea, esto era venta en frío porque no hay internet, gente. O sea, bueno, no, ya había un poquito de internet, venta en frío. Sí veníamos con la distribución de algo. Claro, ok. Y eso te ayudaba. Pero bueno, no conocías a la gente, tenías un amigo que era amigo de alguien. El tema de los celulares no es lo de ahora. O sea, hacer negocio en esa época era un tema mucho de calle. Había que patear mucha calle, ¿no? Pero afortunadamente, y lo que siempre fue para nosotros importante era reclutar un buen equipo. Tal vez lo más difícil era convencer a un salvadoreño de que tú no te ibas a ir del Salvador. Y que te iba a dar un proyecto grande de algo que tú eventualmente no ibas a poder apoyar y soportar. O Guatemala, o lo que fuera. Pero bueno, abrimos eso y después abrimos Guatemala. Y en el año, ni siquiera fue parte de nuestro plan. En el año 2014, Cable & Wireless decide que el mundo de la telefonía va a ir en decrecimiento, que en efecto ocurrió. O sea, en esa época el plan celular costaba 100, hoy cuesta 20. O sea que los ingresos iban a bajar.
y que tenían que meterse en este mundo del... Ellos le llaman B2B, es como el negocio de empresa a empresa. Ujú. Porque el celular y el internet de la casa es entre el cliente, persona, hogar y ellos. Y bueno, nosotros en eso éramos fuertes, o sea, eso es lo que nosotros hacíamos. Nosotros no le vendíamos al de tal, nosotros vendíamos era a empresas. Claro. Como Canal de Panamá. Que ese era un mercado que ellos no habían ni siquiera... Tenían algo, pero querían crecerlo. Y bueno, cuando una compañía de ese tamaño se propone hacer algo de ese tipo, van porque van. Claro. Van porque van. Y tuvimos una llamada en febrero del 2014 y para el 26 de agosto del 2014 ya... Finiquitaron la transacción. Y me metieron en la colada, me quedé ahí. Entonces, sí, porque quedar en la colada es que Julio quedó trabajando en Sí, Cable bueno, and Wireless. es típico de esas transacciones donde tú dices, bueno, necesito que el que me vendió la... Sí, me dé como que se quede un par de años ahí, Ajá. ¿no? Y la idea era esa, quedarme 2 años. porque la relación de los clientes las tenía. La razón de los clientes, el entendimiento del negocio, eran 750 personas. Que Cable and Wireless estaba ya adoptando entonces como sus... O sea, los 750 de Sonitel terminaron trabajando en Cable and Cable Wireless, y and alguien Wireless. tenía que ver esa integración y todo eso. Y ese era mi objetivo, era como Ok. administrar el negocio de atender empresas e integrar ambas organizaciones. Ok, y entonces tú quedas trabajando ahí un tiempo que ese tiempo se extendió Me quedé... muchos bueno, años más. Sí, la verdad que fue una tremenda experiencia. No que Sonitel no la sea, por la historia que hablamos de mi abuelo, sino que fue una tremenda experiencia porque pasé por lo que era la integración de dos culturas, una empresa grande, una empresa chica. Siempre hay este retito ahí como que, pero si el chiquito fue el que comprado, ¿por qué los grandes estamos siendo administrados por el chiquito? No estamos entendiendo. Que son los retos culturales que tienen todas las empresas. Y hace la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa no exitosa. Pero Cable and Wireless en realidad nos compró porque ella quería ser vendida. Y Ok. justo después de que nos compraron otra empresa que se llamaba Columbus Networks. Ok, Y en realidad terminé integrando no 2, sino 3. La parte de Columbus Networks, la parte de Sonitel y la parte, obviamente, de Cable and Wireless. Y justo en ese momento, Liberty estaba comprando a Cable and Wireless. Y un mes antes de eso, quien estaba administrando la compañía decidió salir de la compañía y ellos allá en Londres estaban enredados vendiendo la compañía y entonces decidieron, hey, Julio, maneja eso mientras... encárgate ahí, quédate en el carro mientras que voy a buscar Va- una vaina, mientras que voy a hacer un depósito. Sí, batea de emergente ahí mientras nosotros medio que terminamos esto porque no tenemos ancho de banda para poder hacer. Ok. Y ese ejercicio terminó durando 5 años. Que fuiste gerente general de Cable and Wireless. de Sí. Cable and Wireless. Ujú. Entonces, tu experiencia administrando una empresa familiar de 750 personas, gente que probablemente te vio crecer, tú los vistes a ellos, los conoces de nombre, conoces a sus hijos, etcétera. Entonces vas y quedas en una empresa que, ojo, gente, que Cable and Wireless ya venía con sus temas culturales también porque era un shock. Acuérdense que esto antes era el Intel. Entonces el Intel era una institución pública, o sea, había gente que trabajaba ahí en el Intel y los que manejaban las líneas de los teléfonos, tú los conocías porque siempre eran los mismos que iban a tu casa y tú los saludabas y entonces tú los veías como que con unas cosas y arreglando. O sea, era un tema que hoy ya no se ve, eso ya no existe así. Pero en ese momento, obviamente, había un shock cultural porque tú tenías estos ingleses que habían llegado, habían implementado procesos nuevos, cultura nueva, etcétera, jefes nuevos. Pasa esa migración, pasan entonces a lo que es Liberty y entonces ya tú eres el gerente general ya no de 750 personas ni de 1000 y pico, sino que ya de toda la organización. ¿Cuántos empleados tenía? Bueno, tenían 2.200 cuando compraron Sonitel y venían 750. Obviamente que tuvimos que hacer lo que se llama un right sizing y planes de retiro voluntario y todo eso. Eso es cuando, digamos, que tú compras una empresa y tú tienes 2 gerentes de mercadeo, tienes 3, 2 de no sé qué. Entonces, obviamente, tienes que decirle... Eso es normal, ¿no? Eso es normal y lo importante es que lo hagas con cariño, ¿no? Claro. Y con respeto.
bueno, para mí fue un shock porque, digo, pasar de una empresa familiar donde yo me montaba, digo, me paraba, me iba a la oficina de al lado, hablaba con mi papá, tomaba una decisión y en la tarde el precio había bajado y me iba a una compañía donde todo era yo lo llamaba burocracia, pero es que ese es como tenía que ser, porque son empresas que corren en bolsa y que tienen muchos controles, ¿no? Y procesos y controles. Exacto. Definitivamente que algunos yo siento que son innecesarios, pero fue un shock y bueno, me tocó tirar puño, patada y aprender. Sin embargo, la verdad, te digo la verdad, yo me enamoré de esa empresa, me encontré amigos que todavía conservo hoy, personas de las que aprendí muchísimo. Tú mencionas a esas personas que yo un primer cambio que hice fue, esta gente no son del sindicato, esta gente son los próceres de las telecomunicaciones en Panamá. Hace 40 años ellos fueron los primeros que le llevaron internet a la casa de mi abuela. Digo, no internet, teléfono. Y a veces nosotros internamente uno trata como que de crear inclusive el mismo conflicto, pero no fue bonito esos 5 años como gerente general. Los últimos 2, obviamente, el último año y medio nos cayó la pandemia. Fue duro porque todo el mundo que se quedaba sin internet. Acuérdate que el internet el consumo de internet se duplicó de un día para otro y tú planificas una red en 3 años. Claro. Entonces, el síntoma es que tu internet está lento, pero es que está consumiendo un internet que no estaba diseñado para que fuera consumido. Así que fue duro, pero afortunadamente, digo, sí llegamos a perder 3 colaboradores de COVID, porque nuestra gente, yo sé que las enfermeras, doctores, son los héroes de todo esto, pero ellos sí tenían que salir a arreglar el internet, de las líneas, conectar, que la gente pudiera de alguna forma medio rara estudiar o trabajar, pero de 2.500 personas logramos que a través de trabajar e ir a las casas de la gente no se enfermaran, porque la mayoría de estos les ocurrió fue estando en sus casas por sus propias condiciones. Y en ese momento entonces Liberty me dice, ¿sabe qué, Julio? Yo creo que tu misión está cumplida aquí y queremos que vengas a trabajar y ahora sí a la corporación Liberty, y ahí trabajé por 2 años. Ok, y ahí eras parte de eso. Cuando la historia de Liberty también es interesante porque el CEO o por el fundador de Liberty es casi que el inventor del cable. Es un gringo que se llama John Malone, ¿no? Además es el que más terreno tiene en Estados Unidos. Así, el ser humano que más hectáreas tiene es él. Y la historia de ese tipo es brutal. Yo digo, yo no he John Malone, yo no he conseguido ningún libro de él, pero se llama el Cable Cowboy. Ahí te la vas a entrenar. Voy a buscarlo, pero a mí lo que más me llama la atención de este señor es que él tiene la empresa que es Liberty y tiene otra empresa que se llama Liberty Media. ¿Ok? Y Liberty Media en teoría le hace es como la agencia que le maneja a Liberty, entonces diversificación. Y al final Liberty Media queda comprando la Fórmula 1. Y desde que la compraron, la Fórmula 1... Y ahora, producto de eso que hace John Malone, la Fórmula 1 dispara porque hacen todo lo que hacen, ¿no? El Netflix, y entonces democratizaron el tema de la Fórmula 1 porque el dueño anterior pensaba que eso nada más lo veía la gente, los viejos, la élite, y él dice que no, man, o sea, esta vaina la quiere ver todo el mundo, pero ustedes lo tienen ahí aburrido y los tipos lo vuelve sexy. Pero esa es la historia porque irónicamente el dueño de Liberty es el dueño de la Fórmula 1. O sea que Panamá y la Fórmula 1 están más entrelazados de lo que la gente piensa a veces, ¿no? Estuvimos cerquita. Pero bueno, nos llegó el COVID. El tema de los celulares es algo que los consumos, y digo, me imagino que tú en tu momento tenías esa data ya del día a día, pero la gente comenzó a tener la tecnología de los celulares y era una tecnología muy, digamos que análoga, era muy directa, tú llamabas y a veces mandabas un chat, pero después eso fue migrando y entonces podíamos intercambiar un poquito de data, ya al punto que nosotros estamos mandando gigas
de un día para otro. Hay personas Sí. que fácilmente te pueden consumir 1 giga con todas las fotos que mandan, todos los audios, todos los notes, lo que sea. Y eso implica de que ahora la estructura o la infraestructura de una empresa de esa índole tenga que hacer unas inversiones. Pero lo que quiero llegar es cómo ustedes vaticinaban qué era lo que venía y cuánto era el consumo, porque nadie podía vaticinar una pandemia. O sea, que tú no podías decirle a tu junta directiva, a tu equipo de trabajo, que mira, lo que pasa es que yo sé que ahora en el 2020, en vez de invertir $200 millones en línea, ahora vamos a tener que invertir 600. Pero tú estás loco, Julio. Obviamente no, lo que pasa es que va a venir una pandemia. Pero tú, ¿cómo sabes? Bueno, yo creo, y quién sabe. O sea, eso no funciona así. No. O sea, por eso que yo lo llamo una industria contraintuitiva. Porque si a las empresas de teléfono les va mal, es como un restaurante. Si al restaurante le va mal, no invierte en la cocina. Si no invierte en la cocina, la comida no es buena. Si a un restaurante le va mal, no invierte en la limpieza. Si no invierte en la limpieza, te salen alimañas. Entonces, como es un negocio regulado, porque está consumiendo una concesión de algo que desafortunadamente no vemos, pero es el espectro que está en el aire, que es lo que para mí es la magia. Por eso fue que yo estudié telecomunicaciones. El hecho de que yo hable con un teléfono y en Japón lo escuchen, para mí eso es magia. Entonces tú necesitas que esas empresas tengan la suficiente ganancia sin abusar del cliente, que les permita reinvertir y adoptar las nuevas tecnologías. Claro. Y si tú te das cuenta, con la pandemia tuvimos un retraso. Nosotros como Panamá fuimos el penúltimo país de Latinoamérica en tener telefonía celular. El hecho de que fuéramos el penúltimo después, antes de Haití, nos permitió salir directo con la digital y no con la analógica. Así como que ahí como que nos saltamos a los otros. Pero después de eso, cada cierto tiempo ya venía la 2G, la 3G, la LTE. Pero el LTE fue lanzado en el 2014. Y el 5G acaba de ser lanzado. O sea, es la primera vez que toma 10 años para que en Panamá hagamos un cambio de tecnología. Y que además no está en todo el país, ni las dos compañías lo tienen disponible para todos. Lo que nos está ganando, el avance tecnológico que nos está ganando a las redes es el celular. Así que era imposible vaticinar ese nivel de demanda, pero si tú te retrasas 10 años, eventualmente, o sea, las redes van a... Quedas obsoleto, ¿no? Yo no diría que es obsoleto, pero es un tema de saturación. O sea, es como lo que nos pasa ahora mismo con el puente de las Américas y los 8 carriles. Ok, entiendo. O sea, ¿de qué sirven los 8 carriles si no hiciste el puente? Tienes que tener el puente para poder entonces que eso funcione. Y así funciona la tecnología. Pero bueno, definitivamente que... mira, nosotros pensamos que cada año y medio la capacidad de procesamiento se duplicaba. Pero lo que yo estoy viendo ahora es algo demasiado rápido. O sea, los avances tecnológicos, la inteligencia artificial... yo no hablo de las redes sociales porque las redes sociales son un canal. Sí. Las redes sociales por sí solas no modifican nada. Es el contenido y los comportamientos. Pero ya lo que tú empiezas a ver en capacidad de procesamiento, que tú puedas hacer una llamada satelital desde tu propio celular. Si eso de verdad ocurre, imagínate dónde quedan las empresas celulares. O sea, vienen cambios importantes y trascendentales que van a venir, que van a cambiar, definitivamente que van a cambiar los modelos de... El tema del hardware es una locura. Yo la última vez que compré mi Mac, yo compré una Mac hace como dos años y pico. Y creo que tiene un procesador M2, por decir algo. Y este año compré otras Mac Mini pequeñas como para renderizar y cosas aquí en la oficina. Y yo estaba viendo el precio y yo cuando vi la nueva que salió, la M4, no sé qué, costaba, dije, $900, $1,000, y renderizaba súper bien en 4K y todo. Y dije, esta computadora hace, no sé, 2 años me hubiese costado $3,500, fácil. Las primeras computadoras que se usaban para renderizar eran esas famosas Pixar de Silicon Graphics, Pixar, que hizo la famoso Steve Jobs, ¿no? Que el tipo decía, yo voy a meter plata en Pixar porque esto va a ser, y entonces ahora puedo renderizar. Imagínate, renderizaban dizque un cuadro en un segundo, en 2 minutos, una cosa así. Sí, ponía gente, ibas al baño y regresaba. Exacto. Entonces, hoy en día tú renderizas, no sé,
una hora en 4K en 15 minutos. O sea, eso era inaudito antes. Y la tecnología va avanzando y va avanzando a un punto que se vuelve más económica tal vez, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las pocas cosas entre las computadoras y las televisiones que la inflación como que no los afecta. Sí, tienes el desbalance, de que una buena televisión hoy te la puedes comprar por $200. O sea, buena. Uh-huh. Y bueno, y si se dañó, entonces la cambias, pues. Sí. Pero las computadoras han bajado mucho de precio. Sí. Mucho. Pero cuando te vas al celular... Sí, el celular no baja tanto. No, sube. Lo que hay, bueno, imagínate el modelo de negocio de las empresas de teléfono hace 20 años. Sí. Te cobro $150 Y te regaló un y te regaló un teléfono que vale 50. Entonces ya el primer mes ya yo recuperé mi plata y entonces tú me sigues pagando mis $150. Hoy el plan ilimitado de las empresas de teléfono es de $20 y el celular vale $1,500, $2,000. Entonces no hay forma que regales el celular. O sea, el celular sí se ha convertido en una herramienta tan poderosa porque es la elección del usuario y es la que lo acompaña en todo momento, que bueno, que las empresas se han dado cuenta de que esa es la forma donde pues margen tienen. Sí. Margen tienen. Cuando yo conozco a Julio por medio de una vicisitud que a mí me pasa. Yo estaba montando bicicleta, en ese tiempo yo hacía triatlón, él también hacía triatlón, y yo me quedo flat en el Causeway, ¿no? Uh-huh. Y los ciclistas en ese tiempo teníamos como que ese... Digo, yo no sé, hoy todavía lo tienen, ojo, pero en ese momento pedalear... Éramos menos, ¿no? Éramos mucho menos. Sí. Y los ciclistas, por lo general, los sábados y los domingos íbamos al Causeway a montar bicicleta porque y el Causeway antes era una ida y una venida, o sea, sí, no había la ampliación. Y era donde íbamos a entrenar y hay gente que agarraba para Gamboa, etcétera, ¿no? Entonces, esas eran las rutas. Sí. Gamboa. Y yo... Summit. Y yo me quedo flat. Y entonces veo que para un señor y era Julio. Y entonces, bueno, hey, te puedo ayudar, no sé qué. Me da un tubo, me ayuda a cambiarla. No sabía ni cambiar la vaina bien. Entonces él me ayudó con el CO2 porque yo no usaba CO2. Yo no sabía usar la vaina. Hey, chao, güey, cuídate. Y cuando lo veía yo lo saludaba. Eso. Uh-huh. Eso pudo haber sido, yo no sé, 2008, 2009. Sí, y fue como a lo mejor un octubre, por ahí, noviembre. Y yo lo veía por ahí por la calle, lo saludaba, no sé qué. Y un buen amigo mío del equipo, César Quianco, era amigo de Julio también, porque los dos estaban entrenando para Ironman. Uh-huh. Y bueno, pasa el tiempo y yo le digo un día yo estaba entrenando por un Ironman en Puerto Rico, me acuerdo. Y yo pasé el tiempo y yo le pregunto a César, oye, ¿cómo está el señor Julio? Chuso Bryan está malo. Y se lo llevaron para Houston, no sé qué le pasó. O sea, era una vaina como que tú le preguntabas a la gente y nadie sabía bien qué era lo que le había pasado a Julio, porque fue algo de la nada. Y resultó que algo sí te sucedió, algo que son esa clase de eventos que cambian tu vida porque es un antes y un después. Claro, porque claro. tú piensas que tú tienes problemas hasta que de verdad tienes un problema de verdad de esta índole. Sí. Bueno, lo primero es que me doy cuenta que me debes un tubo. Sí, no, esa época yo la acuerdo con mucho cariño. Son ese tipo de cosas que uno dice, hey, yo necesito más. Eres joven, quieres echar para adelante, estás trabajando, y dices, yo quiero más, yo tengo que hacer una vaina loca. Y bueno, Ironman, pues sonaba demasiado cool ser Ironman. Con eso no los estoy retando que hagan Ironman, ¿no? Y terminó siendo un deporte peligroso. Pero como buen ingeniero y como buen nieto e hijo de mi papá y nieto de mi abuelo, yo siempre andaba con mi bicicleta, que era irónico porque me compraba la bicicleta más liviana, pero yo la llenaba de tubo, de llanta, de cosas para inflar. Por si acaso. No, yo tenía hasta la de inflar con la mano por si acaso el CO2 no me funcionaba. O sea, tener kit de limpieza, kit de todo. Pero sí fue una etapa bonita. Sin embargo, como tú lo dices, el 31 de... Eso acaba de pasar, el cumpleaños de eso. El 31 de diciembre del año 2011 me fui a celebrar Año Nuevo como todo el mundo y acababa de cumplir 40 años. Ok. No sé, cuando uno era joven pensaba que 40 años ya era viejo, ¿no? Y al día siguiente
la goma no era normal, porque en efecto no era goma. Y el 3, bueno, terminé en el hospital, no sabíamos qué era, no te voy a dar detalles porque no era muy nice lo que se estaba viendo. Y el 7, que fue ayer, que es cuando celebro mi nuevo cumpleaños, me dicen que tengo leucemia promielocítica aguda y que no creen que llegue al lunes. Y era sábado. Mi hija tenía 15 años, hoy iba a cumplir 15 años, mi hijo tenía 12 y la verdad es que lo tuve que llamar a despedirme. Digo, les prometí que iba a luchar, que yo era un Ironman, que yo iba a salir de esta, pero fue duro. Entonces que te montan en el avión y bueno, lo primero porque que... yo vi una foto, la foto esta que tú subiste. Bueno, afortunadamente tenía el seguro que podía pagar eso. Oye, ya no estamos hablando de que te paguen la medicina, estamos hablando de que te montes un avión ambulancia, que te vayas a este lugar. Esa enfermedad como que le daba a 15 personas en Estados Unidos al año, una cosa así. La verdad no. O sea, y tú llegaste a Houston, ¿no? Llegué a Houston, afortunadamente yo tengo una buena relación con el doctor Adán Ríos. Y entonces, él fue el que atendió allá. El doctor Adán Ríos es panameño, para los que no saben, ¿no? Y además, aunque él ayuda mucho a los panameños, en esta ocasión, sí era su área de expertise. Claro. Él es hemato-oncología, ¿no? Hemato-oncología. Y esto era un tema de sangre. Tema de sangre, por eso es que él tiene esa especialización en SIDA también. Ok. Y bueno, cuento largo, cuento corto, me pasó meses allá y eventualmente, milagro, o sea, el tratamiento empezaron, me corroboraron el diagnóstico, te friqueas, empiezas a ver qué vas a hacer. ¿Tú quedaste allá todo el tiempo ese? Yo estuve allá 3 meses. Ok. En teoría iba a ser más, pero un día de la nada se desapareció. O sea, en realidad lo que ocurrió fue que me enfermé, que era lo que estábamos tratando de evitar porque ya estaba inmunodeficiente. Ajá. Y cuando me enfermo, donde todo el mundo entra en pánico, o sea, me da resfriado, pues, gripe. Y cuando todo el mundo entra en pánico, me sacan la sangre y ahora los glóbulos blancos que estaban en casi cero, ahora de repente aparecieron. Ok. Entonces yo le digo, doctor, ¿entonces qué hago? Me dice, bueno, si ya aparecieron, ya te curaste. Wow. Me quedo un mes más porque la verdad que ese viaje de corrida, yo digo, no, vamos a quedarnos un mes más por aquí, si acaso. Por si acaso esta cosa regresa. Si esto regresa, yo no voy a estar de vuelta a avión, ambulancia, esto, lo otro. Pero sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Eso marca, despedirte de tus hijos es, hay cosas peores, obviamente. Claro. Pero despedirte de tus hijos es duro. Steve Jobs, en ese commencement speech que él da en Stanford, él habla mucho, y bueno, hay una parte también cuando él le diagnostican, ¿no? Que él tiene cáncer de páncreas y prácticamente el doctor le decía, hey, tienes que poner tus asuntos en orden, ¿no? Esa era prácticamente la manera de decirle a él, hey, te vas a morir, así que haz lo que tengas que hacer, porque, estamos hablando de una persona que era CEO de una empresa grande y tenía acciones y tenía no sé qué. Tenía billones. Tenía billones. Y entonces, o sea, eso me imagino que es un tema no sencillo. Tú también tuviste que comenzar a poner temas en orden porque, o sea, tus hijos estaban pequeños, tu familia, o sea, ya tu manera de pensar no era una manera, tú no pensabas en el día a día, dije, bueno, chuzo, sí, hoy hay tranque, hoy hay tráfico, hoy dije, ojalá no me muera mañana. Tú sabes que yo lo voy a dividir la respuesta en dos. Lo primero fue que en esa época yo conozco a un gran amigo, tengo rato en hablar con él, que se llama Joey Levy. Y él me dice, a mis 38 años, me dice, Julio, tú nunca sabes cuándo tú te vas a morir. Y sería bueno que pusiéramos la casa en orden desde ya. Entonces yo no tenía ni plata en esa época. O sea, no tenía ni para pagar la universidad de mis hijos. Pero me compré él me llevó y me compré el seguro de vida, hice un testamento, que está ahí el testamento, yo le dije, ay, si yo me enfermo y quedo vegetal, yo no quiero estar que la responsabilidad sea mi familia, sea una voluntad médica. Organicé todo. Y bueno, aprovechemos este espacio porque si yo fuera todos ustedes, yo haría eso. Porque eso de verdad me quitó un peso encima. Mis hijos, en realidad, en ese momento específico, mis hijos iban a tener
fuera del hecho de que yo no estaba, su educación garantizada, porque el seguro que había comprado le iba a pagar y todo lo demás. Así que eso yo lo haría. Pero sí, definitivamente digo, primero que cuando te viene una tormenta, tú tienes que enfrentarla. Una noticia tan fuerte y tan... Porque en mi familia siempre ha habido casos de cáncer, pero siempre es como que nos vamos el mes que viene y vamos a hacer el examen. Pero aquí sí era muy contrarreloj. Y tu perspectiva de la vida totalmente cambia. También te mientes porque dije, ahora lo voy a coger con calma, voy a trabajar menos. Terminé vendiendo la compañía, terminé trabajando en cable, o sea, no necesariamente el mundo tampoco es que cambia, pero siempre, yo lo digo, es como el momento que la espalda toca la cama y ese momento de soledad donde tú dices, wow, en realidad este problema no es tan problema como parece. Tú vendes la compañía, ya después, bueno, quedas ahí en el tema de Liberty, ya viendo la parte un poco más regional. Ya ver un tema corporativo a nivel regional también te cambia otra perspectiva, porque ya tú estás viendo es un mercado ya más regional, o sea... Sí, bueno, eso conectó mucho con la iniciativa que teníamos. Acuérdate que yo no vendí la compañía, la familia vendió la compañía. Okay. Entonces los negocios familiares, ahí el que se queda, el que se va, es como distinto a vender tu propio negocio, ¿no? La experiencia de mi papá tiene que haber sido muy distinta a la mía y muy distinta a la de mi hermano que no se quedó trabajando ahí. Pero si nosotros sí teníamos esa cosquilla de que nosotros en Panamá, yo siento que nosotros pensamos que Panamá es el centro del mundo, el corazón del universo y no vemos al mercado hacia afuera. Y tú terminas con empresas en Panamá que son de extranjeras, pero las empresas panameñas no terminan en el extranjero. Es un caso loco, pero no vendes empanadas de queso chela en Colombia, pero las arepitas colombianas sí te las venden en Panamá. Y teniendo la posición geográfica y teniendo los emprendedores que tenemos y teniendo el centro financiero que nosotros tenemos, mi mantra era un poco como, nosotros debemos atender a 600 millones de latinoamericanos desde Panamá. Algo que hay empresas que lo han hecho en la industria de la aviación, como la Escopa, pero no te encuentras muchos ejemplos de eso. Y nosotros sí logramos de que Liberty entendiera de que la forma de atender a Latinoamérica era desde Panamá. O sea que eso también me lo hacía cómodo porque no me tenía que mudar a Colombia, México, etcétera, me quedaba en Panamá. Pero el trabajo fue un trabajo muy interesante porque ahí me cambié el sombrero. Ahora nosotros éramos los compradores. Había que comprar AT&T en Puerto Rico, había que comprar un poco lo que hizo Tigo en Panamá, comprar la empresa de cable y Movistar. Había que hacer un joint venture en Chile, había que explorar oportunidades en Colombia, había que explorar oportunidades en Jamaica y Bahamas. Y entonces mi trabajo en realidad era ser parte de ese equipo que iba a hacer ese, como le dicen en inglés, due diligence, ¿no? Ese análisis. Y siempre, como yo era el que hablaba español, a mí era el que me tocaba hablar con las contrapartes de gobierno y de las distintas empresas. Y la verdad que nos fue bien. O sea, cerramos buenos deals. Sí, porque yo veo el mercado, bueno, por lo menos lo que me hace ver lo que leo es que los mercados emergentes aquí en Latinoamérica eran como que muy apetitosos para el tema de la inversión, porque éramos crecimiento. Lo que ¿no? las empresas están buscando es mercados no saturados y crecimiento, ¿no? Claro. O sea, por un lado, tú ves la inestabilidad que tiene Europa en este momento por tema guerra. África todavía está no desarrollado al nivel que a la gente le gustaría. Y Latinoamérica parecía como que está cerca de Estados Unidos, pero la productividad de los latinoamericanos siempre ha sido a través de creación de humanos. O sea, si tú te vas a Estados Unidos, todo el trabajo manual si tú vas a un hotel, el que te limpia el hotel es latino, el que te limpia la acera es latino, te vas a esquiar y el que limpia la montaña es latino. O sea que nosotros, tal vez Panamá no es un ejemplo de eso, pero la mayoría de los países latinoamericanos y especialmente centroamericanos
y algunos de Sudamérica, su trabajo es generar bebés y mandarlos para allá y que manden ellos plata. Nosotros yo creo que tenemos la oportunidad de convertir a Panamá en un lugar donde podemos atender a ese mercado que se queda, que hoy en día, no sé la cifra de ayer, pero claro, 600 millones de personas es un mercado interesante. Puedes traer Brasil, que es bastante autónomo, pero todavía hay bastantes. Hay mucha cosa que hacer ahí. Después, bueno, tengo que tocar el tema, ¿no? Obviamente de Julio y yo también, porque Julio me invita a mí a participar en la campaña presidencial del PRD. Y yo trabajé ahí y trabajamos y bueno, hicimos lo que tuvimos que hacer, no nos fue bien, aprendimos mucho. Y pasa el tiempo y entonces pasa el tema de la campaña y ya veníamos, yo personalmente venía como que me sentía como derrotado, ¿no? Porque era lo que había pasado. Bueno, que nos derrotaron. Era lo que había pasado, era lo que había pasado. Y es complicado porque yo no soy una persona que le gusta perder. Entonces a nadie le gusta perder, pero ponte que yo me llevaba eso más a pecho, ¿no? Y después del 5 de mayo, que pasa lo que pasa, yo después me reúno con Julio y bueno, le digo, que Julio, mira, fui a Dominicana y esa vaina allá en Dominicana esa gente está volando, Julio. O sea, estos manes en generación de contenido están haciendo esto y están haciendo aquí y allá y lo que ellos hacen y cómo lo hacen y la masa y eso es lo que hay que hacer. O sea, tenemos que generar contenido, no sé qué. Y la alegría. Y la alegría, obviamente, ¿no? Ellos allá tienen su jerga y su manera de hacerlo. La importancia y la preponderancia también que le dan las instituciones privadas y públicas y todo el mundo al mismo ecosistema también, la envergadura. Y yo le digo, Julio, porque yo hice un evento el año pasado, hice el evento de Emprendementex, y entonces Julio fue el speaker. Julio fue speaker ahí en ese evento y todo el mundo quedó creyendo en el talk de Julio, que fue brutal. Y Julio me preguntó, ¿y este año lo vas a hacer? Que no sé qué. Yo dije, bueno, sí, lo quiero hacer, pero quiero hacer otras cosas y otro, no sé qué. Y Julio me pregunta, pero aquí en Panamá hay un concurso de emprendimiento. Yo dije, bueno, sí, ahí está el de Toy No Toy, que es como un tipo Shark Tank, y entonces ellos van y hacen su pitch y la gente puede que se vaya con algo o puede que no se vaya con nada, ¿no? O sea, es lo que puede pasar, así como si tú fueras a Shark Tank. Y él me dice, pero vamos a hacer un concurso de emprendimiento acá nosotros, pues. Y yo dije, eso está cool, y yo voy a ser socio. Si el que gana, yo voy a ser socio. Y es que chuzo, mejor, Julio, porque hay gente que pagaría para que tú fueras su socio. Sí, dale. Y yo le digo, bueno, Julio, y cuánto, me pregunta Julio, cuánto sería el premio. Yo dije, chuzo, Julio, yo creo que con 10, yo creo que con $10,000 la gente se va a volver loca registrándose. Tú vas a ver eso. Julio me dice, no, 10 no, tiene que ser 50, porque con 50 entonces sí se puede hacer algo y entonces se puede escalar. Y en ese momento no le teníamos ni nombre, o sea, no se llamaba Jump, no le teníamos ni nombre, sabíamos que íbamos a hacer algo. Bueno, y después hicimos el nombre y todo ese asunto. Y tú ahora me estás involucrándote en un proyecto totalmente nuevo que es un tema de asesorar a empresas más pequeñas, porque es como que, y esta es la historia de todos los emprendedores, que no sabemos lo que no sabemos. Entonces, como no sabemos lo que no sabemos, actuamos en base a ignorancia, y eso lo que termina generando es una serie de errores que terminan generando una serie de gastos innecesarios y te puedes ir a la quiebra o probablemente vas a demorar mucho en crecer. Cuando nosotros lanzamos ese video, ¿tú cómo sentiste esa recepción? ¿Cómo tú sentiste ahora que tú estás más conectado con estas empresas a nivel ya de base, ¿no? Ese nivel ya de trinchera, porque una cosa es ver el ecosistema desde acá arriba y una cosa es tú ver, bueno, sí, nosotros en Más Móvil o Liberty, lo que sea, tenemos X cantidad de líneas de teléfono, X cantidad, pero ahora tú lo aterrizas y tú estás viendo que hay una persona que se llama Juan que tiene este emprendimiento y tiene este problema y estas cosas y hablas tú con él personalmente, ¿no?
¿Cómo ha sido esa transición? Porque tú vienes, es del B2B, después pasas a algo más macro y ahora estás lo más raso que existe, ¿no? Sí, yo digo, como todo, si no te apasiona lo que haces, como te dije, a mí me encantó trabajar en Sonitel con mi familia y transformar el internet. También me encantó Cable and Wireless y todas las personas que conocí, todo lo que hicimos. Pero en realidad yo lo que dije, ¿sabes qué? Yo por ahora me tengo que reinventar, así que yo voy a ver a quién asesoro. Pero como algo que pareciera milagroso, o sea, como las mariposas monarcas que llegan a Morelia, Ujú. empezaron a llegar puros jóvenes emprendedores. La mayoría de ellos inclusive habían empezado a emprender en la pandemia. Como que, hey, ya que estoy aquí, Ujú. voy a empezar. Y porque nosotros, los panameños, tenemos varias características positivas, de las cuales yo me siento orgulloso, pero también tenemos algunas negativas, ¿no? Y pensamos que el emprendimiento, nosotros lo llamamos informalidad, pero dentro de la informalidad hay mucho emprendimiento. Sí. Y ahí nos falta hacer una conexión entre que ese emprendedor informal se convierta en un emprendedor formal. Pero yo me he encontrado historias magníficas, o sea, y me voy a ir desde asesores financieros de inversión a largo plazo, con infoproductos digitales que venden por internet, hasta alguien que decidió que en Costa del Este y en Santa María la gente usa zapatillas Gucci y Ferragamo y Jordan no sé qué, y él las va a limpiar por $20, pues. Ujú. Y ellos, tú ves cómo empiezan a crear un mecanismo estratégico incipiente, ¿sí? Y ahí es donde yo me doy cuenta, digo, ¿sabes qué? Esta capa, hoy me leí un informe de McKinsey y 40% de la economía de Estados Unidos es lo que ellos llaman pequeña empresa. Yo no la llamo pequeña empresa porque la empresa es pequeña para quién. Sí. O sea, esta empresa no es pequeña para ti. Entonces, para Cable puede ser que sea pequeña. Ujú. Ya le ponen pequeña y mediana empresa, pero esta empresa para ti es la empresa, esto es lo que tú vives. Ujú. Y me he encontrado, o sea, de verdad, obviamente buscando ayuda. El emprendimiento en Panamá no está desarrollado a los niveles que otros países como, obviamente, Estados Unidos, Europa, pero Colombia creo que está un poco más avanzado, los mercados de capitales y de inversión. Y por eso me encantó el proyecto que se nos ocurrió ahí tomando café. O sea, en Ujú. realidad no fue como que le Sí. metimos mucha mente. Y yo lo que pasa es que mi mente me decía, y si le inviertes $10,000, ¿qué van a hacer? Remodelar la cocina y ya. O sea, lo que Claro. queremos es que hagan una franquicia. Sí. O sea, que crezcan. Dependamos de qué es lo que van a hacer. Así que no. Todavía yo mismo no sé cómo es que vamos a hacer la plata aquí. Pero de que me estoy divirtiendo y que me está encantando y de verdad ver jóvenes entre los 20 y los 35 años, valientes, porque son valientes, la mayoría de ellos desmotivados por su familia, como que hey, mejor consigo un trabajito porque eso es más seguro. Sí. El hecho de que todavía están un poco informales no les permite tener préstamos para comprarse el carro. Algunos hasta me han dicho, hey, bueno, no algunos, yo creo la mayoría, de que no tengo ni novia. O sea, yo estoy metido en mi emprendimiento y voy hacia adelante. Así que es muy gratificante, días largos, o sea, y estoy muy ansioso de ver lo que pronto vamos a ver en Jump. Bueno, somos medio Sonians, ¿no? O sea, Jump es saltar hacia arriba, lo que queremos es que esos negocios crezcan, pero no crezcan hacia adelante, sino que crezcan hacia arriba. Sí, yo normalmente lo que existe es el tema del premio, ¿verdad? Y yo no es un premio, es una competencia. Yesenia Navarro también de Supermamá Se nos sumó, claro, buenísimo. Sumó, yo la conocí a ella cuando la entrevisté y le dije y ella sin miedo ni titubeo, gente. O sea, nosotros, y yo soy bien franco con ustedes. Yo soy bien franco, la verdad. Nosotros no en ese momento no teníamos ni siquiera patrocinadores, ¿no? Y todavía no hemos cerrado los patrocinadores, estamos en eso. Pero el asunto va. O sea, créanme que el asunto va y hay bueno, ya mandamos más de 1,000 y pico de personas
registradas, ya se han mandado los que van para la segunda fase, ya lo hicimos por medio de un correo. Y los proyectos que están ahí son proyectos buenos. O sea, ahí no hay proyectos que tú dices y que bueno, esto es una ideita que tiene un tipo y está viendo ahí desde su casa chateando. No, gente. Esta gente que lo que les hace falta a lo mejor es un poco de estructura, un poco de formalización, pero eso es lo sencillo. Eso es lo fácil. Estructurate y formalizate es fácil. Eso ya existen muchas maneras de hacerlo. Ahora, pasar del punto A al punto B es complicado porque no necesariamente la gente necesita dinero, Julio. Porque tú le das $100 a un niño de 5 años y se lo va a gastar en chicle, en confeti, o va a comprar un juego ahí en Roblox o lo que sea. ¿Me explico? O sea, eso es lo que va a hacer. No va a invertir en algo que de verdad le va a generar valor a futuro. ¿Por qué? Porque no sabe lo que no sabe. Entonces, si no sabe que esto le va a generar una pérdida, o sea, nadie en su sano juicio invierte dinero para perder dinero. ¿Me explico? Ni siquiera el ludópata. Entonces, el emprendedor, producto de su ignorancia, ¿qué pasa? Hay un peaje que uno paga por emprender. Y el peaje que paga el emprendedor por emprender son los errores que cometemos. Y esos errores nos cuestan plata. Y cuando yo le ahorro un error a alguien, es como si yo le estuviera dando dinero en efectivo. Yo lo veo de esa manera. Cuando alguien a mí me da un consejo... Al final es efectivo. Cuando yo le pido un consejo a Julio, y Julio me dijo, mira, se te ocurra hacer eso que te quieres hacer también. No, ni se te ocurra, porque vas a perder el modo de caminar. Ey, gracias, Julio. ¿Me explico? Y eso pasa. Entonces, tener una persona que esté contigo ahí es lo complicado. Por eso que yo a veces aliento mucho a esos emprendedores o a estas personas así como tú que generen contenido y que generen ese valor, porque estas son cosas que no se aprenden en la universidad. No, se aprenden a los golpes. Nadie aprende a hacer esto en la universidad. Durán no aprendió a boxear si no le metieron su puñete. Uno aprende fútbol jugando fútbol, boxeando. O sea, tú tienes que meter las horas de trabajo. Sí. Eso que digo, ya has hablado con varios y también a lo largo de tu experiencia, ¿cuáles son esos casos, esas cosas que se repiten, ese común denominador que todo el mundo dice, ay, esto me sigue pasando, me sigo tropezando en esta piedra, y todo el mundo se tropieza en la misma piedra? Digo, lo primero que tenemos que entender, y tal vez ese es un valor que aprendí a lo largo de mi vida, y es que tuve el privilegio de conocer a mi abuelo y trabajar de la mano de él, y a mi papá, y trabajar de la mano de él, y después yo, y ahora afortunadamente mis hijos ya empezaron a trabajar. Es que hay cosas que son estándar, pero hay cosas que cambian. Hay cosas que aplicaban en la época de mi abuelo, que no aplicaron en la época de mi papá, y que no me aplicaron a mí. Y digo, voy a usar un ejemplo natural como el clima, ¿no? O sea, todavía está lloviendo. Cuando yo era niño no llovía en diciembre. Pero en el mundo de los negocios también, digo, con todos los cambios, que no voy a entrar en detalles de eso. Así que lo que no cambia es que tienes que entender el entorno. Tienes que entender cuáles son los componentes, quién es la competencia, cuál es tu valor agregado, cómo tú te diferencias, qué pasa si este podcast desaparece. ¿Quién te va a extrañar? Y si nadie te extraña, Brian, no tienes estrategia. Sí. Ese es el número 1. Y número 2 es la tentación natural que tenemos todos los emprendedores, especialmente cuando el mes va mal. Cuando el momento de la verdad de un emprendedor es cuando el mes va mal. Y créeme que a Bill Gates le fue mal y a Steve Jobs le fue mal. Pero Steve Jobs, cuando le fue mal, no vendió llantas. Y Bill Gates, cuando le fue mal, no empezó a vender bicicletas. Él se enfocó. Es lo mismo que hizo Jeff Bezos con Amazon. Correcto. Y nosotros tenemos esa tendencia natural a decir, nosotros le metemos, porque además es una frase panameña, nosotros le metemos diente a lo que sea. Pero meterle diente a lo que sea desenfoca la empresa y terminas no siendo diferenciado, no terminas siendo... y cuando tú ves a las grandes, agarra Copa. ¿En qué se enfocó Copa? Digo, nada contra Copa y la comida de Copa, pero Copa no, la gente no vuela en Copa por la comida, pero vuela por la puntualidad. Es correcto. Y toda esa organización se enfocó
y todo lo que ellos hacían estaba enfocado en ser puntuales. puntuales. Y su modelo de negocio dependía de que fueran puntuales. Ese nivel de enfoque es el que te permite ser una empresa exitosa y no importa el tamaño. Ahí sí no importa el tamaño. O sea, es que ese multienfoque de querer ser bueno en muchas cosas a la vez no... Y ha sido consistente. Cada vez que hablo con alguien me dice, no, yo hago esto. ¿Y quién lo hace? No, lo hago yo. Bueno, y entonces tú cuando duermes, ¿y cómo no cometes errores? ¿Y quién contesta el teléfono? Es más, yo he tenido varios casos donde me reúno con la gente y me dice que mi problema son las ventas. Y que bueno, mientras estás sentado conmigo, ¿quién está vendiendo? Me dice, no, nadie. Bueno, entonces tu problema no son las ventas. Tu problema es el enfoque en vender. Claro. Y claro, esos son la mayoría de los retos. El resto de las cosas yo creo que las vamos a ir descubriendo porque los modelo de negocio, modelo de vender versus recurrencia. O sea, no es lo mismo vivir en la época de las cavernas donde todas las mañanas te parabas a ver qué dinosaurio no te mataba, sino que tú lo matabas, que el cavernícola no te pegara, y en la noche, al día siguiente, y te ibas a tu caverna, te la comías, al día siguiente tenías que salir a hacer exactamente lo mismo, claro. Hasta que los humanos inventamos el supermercado y la refrigeradora, y esta noche tú llegas a tu casa y por lo menos pan y huevo hay. Sí. Y el que no lo tenga, entonces vive en la época de las cavernas, y tenemos que reconocer eso. Yo creo que es eso, y lo otro es el miedo. El miedo a emprender. Nosotros tenemos que quitarnos el miedo a emprender. Y especialmente dejar de emprender. O sea, no puede ser que todo el mundo que quiere emprender tenga que hacer un food truck. O vender galletas. Sí, eso es. O sea, eso sí lo entiendo en su momento, pero ahora mismo ya tenemos que seguir el camino de aquellas personas que afortunadamente he conocido, que han salido con cosas innovadoras que digo, yo a ellos les doy el caso. Uh-huh. Un gran empresario panameño que agarró una industria que parecía mundana, la casa de las baterías, y se puso a vender baterías. O sea, si tú me hubieras dicho a mí, Julio, vamos a vender baterías, y tú hubieras dicho, hey, pero ese negocio ya está, las baterías las venden en todos lados. Sí. Pero el enfoque en una sola cosa, la elección del nombre, la ejecución sin parar, te lleva a tener un negocio exitoso como el delivery de la batería. El delivery de la batería. Esa vaina, vaya la máquina. Inclusive coño quiere ir a comprar? No puedes ir a comprar la batería si no tienes batería en el carro. O sea, que tienes que ir a pedir un favor. Ya de salida ya está la verga. Y te estacionas y ya el tipo te chequea la batería. Es más, ponte a pensar, ¿quién alquila un local en el sótano de un mall? Nadie. La casa de la batería. Claro. Entonces, ¿cuánto paga? Menos. No sé, estoy hablando... Seguro paga menos. O sea, pero eso es lo que... para mí es un caso local, porque nosotros siempre hablamos de Steve Jobs y Bill Gates y no puede ser que sigamos hablando de los mismos tres tipos del mundo. Nosotros tenemos los nuestros. Yo creo que los tenemos. Siempre. Y esos ejemplos, yo los veo y yo digo, wow. O sea, la estrategia, la ejecución, el enfoque, toma tiempo, pero es sostenible. Porque lo que es malo es cuando te va bien un año y te va mal el otro. Lo importante es que te vaya medianamente bien todos los años. Siempre. Uh-huh. Julio, gracias por haber venido aquí a Emprendemente. Seguro, Julio, lo van a ver más a menudo. Bueno, estos meses vienen con estos meses venimos con John. Igual yo voy a comenzar a hacer más streams aquí, así que Julio, cada vez que pueda venir, nos va a venir acá acompañada, a hablar de un caso en específico, a dar su input de algo. Uh-huh. Porque la idea es tratar de tener a gente como tú o tu amigo de la casa de la batería que venga acá y dé su punto de vista. Porque la gente se nutre y aprenden es de ustedes que nos están viendo, que tienen ya que han pagado su peaje, que ya tienen sus canas encima y que ya tienen sus 20, 30 años emprendiendo, siendo empresario. El emprendimiento es una palabra nueva. Antes eran independientes. Antes se le decían independientes, ¿no? Porque la gente aprende desde esas historias de los errores que suceden. Y lo mejor es que ya una vez tú sabes que alguien lo ha hecho o ha podido hacerlo, ya tú te crees que tú también lo puedes hacer. Uh-huh.
cuando había una historia de un inglés que él era nadie había quebrado el récord de la milla abajo de 3 minutos en pista. Y el inglés, que era un tipo, se me olvida siempre el nombre, pero este tipo destruye, o sea, hace 258, lo que sea, abajo en la milla, que son 1600 metros en pista. Y él hace abajo de 3 minutos. No se había hecho nunca. Por años. Toda en la historia. ¿Tú sabes cuánto demoró la segunda persona en hacerlo de vuelta? 20 días. Claro, porque subió la barra. Porque ya la otra persona piensan de que esto es posible, es verdad, se puede vivir de esto, se tú puede sabes que hacer. ahora que tú dices eso, digo dos cosas, ¿no? Antes de terminar, pero está asociado a eso. Cuando yo llevaba a mis hijos a ver la película de la abeja, creo que se llamaba Bee, la abeja, o terminaba o empezaba diciendo que la NASA quería entender por qué la abeja vuela. Porque las alas son muy finas, son muy pequeñas, el trasero es enorme y como que aerodinámicamente ellos no estaban captando de por qué la abeja vuela. Entonces la NASA se va, la NASA de antes, no esta NASA de ahora. Y cuando llega el informe dicen, no, es que la abeja no, aerodinámicamente no puede volar. Y el tipo dice, bueno, y si el jefe, pues, no sé, el que carga, y si no puede volar, yo cómo le digo esa a los senadores, o sea, ¿cómo que no puede volar y vuela? ¿Cuál es tu explicación científica? De que, bueno, porque nadie le ha dicho que no puede volar. Nadie se lo ha dicho. Así que ella... Esa es la explicación. Esa es la explicación. Ok. Bueno, gracias, gente, por habernos sintonizado. Ya saben, compartan el contenido de Julio y sigan y compartan el contenido de nosotros aquí en Emprendemente. Hasta la próxima.